empezando la tarde como estaba, un poco de muy mal tiempo. De momento no ha sido tanto, quedaba un pico importante. Darle sobre todo las gracias al autor de la conferencia, porque ha estado con un gripazo brutal y el pobre está aquí. Si le hacemos un control antidoping seguro que da unos cuantos picos. Nada, le doy las gracias por el esfuerzo y os presento a Agustín, que es el primer contacto que tiene con nosotros, pero que desde hace ya un par de meses o más miembro de la sección, vamos, desde el primer trimestre, y bueno, con ganas de participar y de trabajar. Él estudió geografía historia en una universidad de Sevilla, ha realizado estudios de ingeniería geodésica y cartográfica en la Universidad de Jaén, es especialista en geografía catastral por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene muchísimas publicaciones en geografía y cartografía. Ha sido profesor de numerosos másteres y ponente en numerosos seminarios y cursos sobre la materia. Bien, para mí lo más importante es que además es amigo. Yo soy muy amigo de sus hermanos, amigo de infancia, porque la línea de los años 60 pues, era un grupo reducido, y más reducido eran los hijos de los médicos, que formaban una especie de grupo independiente. Y nos íbamos todos los sábados a Miraflores, y una experiencia que era fantástica, en fin. Teníamos una vida muy activa. Yo era más amigo de su hermano, él era más chiquitito. Ahora se lo tenemos. Y bueno, pero tenemos vinculación, como digo, desde hace tiempo de amigos. Lo veía cuando estaba estudiando los primeros años por allí en la facultad, y nada, y ya está un pelotazo en muchos temas. También tiene una vertiente política que aquí no la voy a mencionar, pero sabiendo de dónde viene su familia, pues tiene un fuerte impacto. Recuerdo que su padre fue de primera legislatura del senador en la democracia, don Julio Villarce. Y bueno, y tanto él como sus hermanos han estado militando en el Partido Andalucista, en fin. Tiene la carrera, él ha sido concejal en Sevilla, en fin. Y nada, con esta presentación, que era matiz variado de cómo es él, lo importante es que buena persona y amigo. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación a esta sesión previa de la sección de historia del Instituto. Agradecer la invitación en este, si me permite la expresión, de los compiladores, ¿no? en la sección a la que ingresé efectivamente hace escasamente 6 meses o así, y en la que estoy muy ilusionado de pertenecer y de participar en ella y poder aportar mi granito de arena. Y efectivamente el tema que propongo para hablar es un asunto al que le dedico mis ratos libres, porque profesionalmente me dedico a la cartografía, soy el subdirector del Instituto de Extensión de Cartografía. Estas son actividades extraescolares. Me gustaría a mí poder dedicar todo el día a investigar sobre la cartografía soviética o cualquier otro asunto de la cartografía histórica, que como muchos de ustedes saben, como son investigadores, el Instituto de Extensión de Cartografía tiene un fondo muy importante de más de 180.000 imágenes cartográficas de Andalucía que están a disposición de los investigadores, pero ya les digo, yo no puedo dedicar el día entero a eso, ya me gustaría, pero sí hago mis pinitos cuando puedo. El título de la conferencia es General Aflojo, y la breve conversación que tenía con Alfonso Cuadra ahí me da pie que haga una aclaración sobre el título, que no tiene mucho menos nada que ver con la propaganda soviética. Está tomado prestado de un autor, de un libro editado por la Universidad de Chicago que se llama The Red Atlas, publicado por 2 especialistas en la materia, que son David Watt y John Kane, que me parece muy sugerente y con mucha capacidad de síntesis de lo que constituyó esta magna obra que hizo
hizo el aparato militar soviético, especialmente a partir de la época de Khrushchev, de inventar sistemáticamente el planeta entero a diferentes escalas. Efectivamente es un atlas, a mí me gusta llamarlo el primer Google Maps de la historia, porque no dejó ni un solo rincón del planeta sin cartografiar. Y sobre todo, lo hicieron en secreto. Las grandes potencias occidentales, ni los ingleses, ni los americanos, ni siquiera los vecinos, los suecos, los finlandeses, supieron nunca que estaban siendo observados de manera tan sistemática, cosa que sorprende realmente. Solo cuando cayó el muro de Berlín, en un momento en el que los militares soviéticos vendían todo, vendían misiles, porque obviamente también vendían la cartografía que había en los depósitos, solamente a partir de entonces se conoció el alcance de la obra que hicieron los soviéticos. En todo eso que hicieron, no pasó desapercibido ni mucho menos España ni Andalucía, y por supuesto un área de interés estratégico como era el Estrecho. A diferentes escalas se cartografió sistemáticamente todo el territorio, y especialmente de la escala de más detalle, que son los planos de ciudades de escala 10.000, se cartografiaron 3 ciudades del campo de Gibraltar, Algeciras, Gibraltar y La Línea, otra ciudad al otro lado del Estrecho, que es Tánger, y otras ciudades de Andalucía como Jerez, Córdoba, Granada, Cádiz, Sevilla, etc. Con un nivel de detalle que, como insistiré mucho a lo largo de la historia, a los especialistas nos sigue asombrando. Bueno, el área del Estrecho, centrándonos más un poco en el ámbito de estudio, el área del Estrecho ha sido intensamente cartografiada, pero desde tiempos ancestrales. No me voy a remontar a un ejercicio de autocensura y no me voy a remontar a la época de los mapas de Pirirrey o de Teixeira o de Disi o de los de Ptolomeo, porque para eso ya Carlos Pardo ha hecho una tesis doctoral y ha hecho una aproximación a través de la iconografía del área del Estrecho, a través de la historia del arte. Para un geógrafo es una obra muy interesante y muy curiosa, y hay un repaso sistemático que responde a esa idea que os traslado del interés de cartografiar el Estrecho que ha tenido siempre este territorio. Pero especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias que al final terminaron entrando en conflicto, todas pusieron sus respectivos aparatos cartográficos vinculados a los estados mayores de los ejércitos a hacer cartografías sistemáticas de la península ibérica en general, pero particularmente del Estrecho de Gibraltar. Es el caso del Estado Mayor del Ejército Alemán, que de Andalucía hizo en torno a prácticamente todo el territorio, hasta los 50.000, se dejó muy pocas hojas sin cartografiar. O es el caso del AMS, del Servicio Cartográfico Militar de los Estados Unidos, que también hizo un recorrido sistemático, o de la Oficina de Guerra de los Británicos, que también, digamos que se repartió el trabajo con los americanos. Empezaron ellos haciendo la cartografía del territorio español y después tomó el relevo los americanos. Los británicos se dedicaron a otras zonas de Europa, pero curiosamente los británicos, la única zona que levantaron fue precisamente la que corresponde al Estrecho de Gibraltar. El caso que el caso es que, bueno, efectivamente el área del Estrecho, históricamente, en tiempos más recientes, siempre fue un área de mucho interés estratégico, por razones militares, por razones comerciales, por razones de control de un espacio con un tráfico marítimo muy importante, y eso justificaba que tanto el Estado que ocupaba ese territorio como los que aspiraban a conquistarlo pues hicieran ese esfuerzo por tener una buena cartografía de este territorio. La cartografía sigue cumpliendo la misma
al igual que la estadística, la misma función que cumplió en los orígenes del Estado moderno. En definitiva, son colecciones de datos que están al servicio de la toma de decisiones informadas. Hoy en día, el data driving del que se habla tanto en los paradigmas del uso y de la necesidad de información tiene que ver con eso, ¿no? Y ese es el origen de que hubiera tanto interés en cartografiar este tipo de territorio. Ha habido además, que es la otra idea, junto con el interés estratégico del estrecho, hay otra idea importante que está dentro de este proyecto, y es el interés científico de la comunidad científica desde finales del siglo XIX por hacer un cartografiado sistemático y homogéneo de todo el planeta. De hecho, en uno de los congresos internacionales de cartografía que hubo a finales del siglo XIX, un geomorfólogo de la Universidad de Viena, que se llamaba Albert Frenk, propuso como proyecto global de las naciones más desarrolladas de la época es el que se hiciera un cartografiado de todo el planeta a escala 1 millón. Y se establecieron las bases técnicas de esa cartografía. Se hizo una cuadrícula sistemática única para todo el planeta y se repartieron las áreas de trabajo entre las principales potencias del mundo. Ese mapa nunca se terminó, se hicieron muchas hojas. Hubo una época en la que detrás de ese proyecto estuvo la ONU, desde la creación de la Sociedad de Naciones, posteriormente la ONU, se hizo cargo del proyecto, pero en fin, como dependía de la voluntad de que los países pusieran dinero, había otras necesidades cartográficas de esos países implicados, y al final nunca se terminó esa obra. Pero sí sirvió para que se estableciera una cuadrícula de referencia en la que se dividía el territorio de forma sistemática, y que sirvió, entre otras cosas, para inspirar a los soviéticos en hacer esa cartografía del planeta, los cuales los soviéticos, digamos, que adoptaron esa organización del territorio de la cuadrícula a escala 1 a 1 millón, y a partir de ahí levantaron el mapa completo. El caso es que desde la época de Stalin, finales del gobierno de Stalin, el organismo cartográfico militar soviético, que se llamaba el VTU, son las siglas del nombre en ruso que me resulta impronunciable, pero debe ser como se llama VTU, dispuso de todos los medios a su alcance, principalmente de una organización cartográfica civil que existía y existe, o que existía en la Unión Soviética, que es el GUK, y que básicamente lo que hizo Stalin fue militarizarlo y ponerlo a las órdenes del Estado Mayor soviético para hacer este proyecto de cartografía global. Esa división entre un aparato militar civil y otro militar es una organización bastante habitual en los estados modernos. En España ha existido el Instituto Geográfico Nacional y existió el Servicio Geográfico del Ejército, y sigue existiendo, y en los Estados Unidos existe la AMS, el Army Map Service, y también existe el US Geological Service, que es la agencia cartográfica norteamericana. Lo mismo existe en Inglaterra con el Ordnance Survey, que es el organismo civil, y la oficina, el servicio cartográfico al servicio de lo que entonces era la oficina de guerra. ¿Vale? Con lo cual, la organización es muy parecida. La única diferencia es que en la Unión Soviética, la Dirección General de Cartografía, la GUK, tenía un asiento en el Consejo de Ministros. Entonces era el Consejo de Comisarios del Pueblo. Y es un poco indicativo de la importancia que para los soviéticos tenía la cartografía. Aunque nominalmente era una dirección general, formaba parte, como digo, del Consejo de Ministros, y todo lo cartográfico tenía allí mucha importancia y estaba rodeado siempre de un tremendo secretismo, no solo desde la época soviética, también en época zarista, y no voy a extender mucho en esto. Todo lo que significaba tener un mapa era un asunto muy secreto y muy respetado. Les cuento una anécdota que una persona muy cercana a mí, que es de nacionalidad rusa, cuando cayeron en mis manos estos mapas hace aproximadamente 12 años, le pedí que me pidiera ayuda
para que me ayudara a traducir lo que ponía, luego verán ustedes las notas marginales y tal, y el hombre se quedó lívido, se puso blanco, vamos, se pudo sentar en un sofá, porque se empezaron a temblar en las piernas. Pero me pregunto de dónde había sacado eso, porque todo esto es una cultura soviética, y la calidad del pueblo ruso pues, forma parte de una cosa que es absolutamente alto secreto. Y de hecho, todos los archivos militares, bueno, cartográficos y no cartográficos, es muy difícil seguir investigando sobre cuestiones de este proyecto en sus características técnicas, porque los archivos siguen cerrados al público, aunque sean de la época de Putin. Esto es lo que voy a encontrar yo, no sé si lo encuentro por aquí. Ahora pasa nada. Vale, bueno, pues este es básicamente el esquema de cómo estaba organizado el proyecto de Atlas del Mundo. Había un conjunto de series que se llamaban los mapas topográficos, o topos de la nomenclatura. El nombre de la serie era la serie militar SK-42, cuyo productor era la Organización Topográfica Militar, y una serie civil que dirigía la Dirección General de Cartografía de la Unión Soviética. Las escalas de los mapas topográficos van desde la escala 1-10.000 hasta la escala, perdón, desde la escala 1-1.000.000 hasta la escala 1-10.000. Pero eran los mapas a escala, como se ve en el cuadro de abajo, se ve regular, ¿no? En esta parte de aquí, generaron mapas a escala 1.000.000, a escala 1.500.000, a escala 1.200.000, a escala 1.100.000, a escala 1.50.000, 25.000, ¿de acuerdo? Y los mapas a escala 10.000 son mapas de ciudades. La principal diferencia entre las dos series es que los mapas topográficos sistemáticamente levantan todo el territorio sin dejarse un solo resquicio, sin cartografiar, y la escala de ciudades se ajustaba al marco de la ciudad que se quería cartografiar. Se movía, digamos, la cuadrícula en función del área de interés. Es la diferencia fundamental entre unos más otros aspectos que vemos ahora. Esta es la apariencia que tiene el mapa. Esto tiene que ir a... Es más fácil. ¿Qué funciona en lugar? Hasta el final te ha hecho caso, me parece. Bueno, voy a ir al final de la representación porque no me funciona lo del enlace que había preparado. Como les decía, esta es la... ¿Vale? El área del estrecho, en la escala 1-1.000.000, está recogida en una hoja de Valencia, ahí arriba pone Valencia en cirílico. La escala 1-500.000, el área del estrecho, está en una hoja de Sevilla, ahí arriba en el centro pone Sevilla. La escala 1-200.000 está en una hoja de Algeciras, que ven ustedes aquí arriba, y el propio de Algeciras, igualmente en la escala 1-100.000, una hoja de Algeciras. Y de la escala 1-50.000 de Andalucía solamente existen 5 hojas de la provincia de Almería. Se tiene la impresión de que hicieron también a escala 1.50.000 todo el territorio, pero no tenemos por el momento ninguna evidencia. Ya luego les contaré un poco cuáles son las vicisitudes. Y hubo algunos sitios, como por ejemplo de territorios de Inglaterra, esto es la ciudad de Londres, donde hicieron cartografía a escala 1.20.000. Y esta es la imagen que tiene una escala, un mapa de la serie de ciudades de escala 1.10.000 que corresponde a la hoja de Algeciras. Volvemos a retomar otra vez la secuencia de la presentación. Bien.
Esta diapositiva que ven allí está centrada en esa serie de ciudades de las que yo les decía que no había una cuadrícula sistemática para hacer el cartografía, la cuadrícula se centra en la ciudad. Este es el caso de la hoja de Algeciras, la línea que me sirve para ilustrarles cómo estaba estructurada la hoja. Tienen abajo a la izquierda un pequeño recuadro que es un mapa de situación de donde está encuadrada la ciudad, del área del estrecho, donde está el número 7 es el lienzo del mapa, que ocupa la zona de interés de cartografiado. En donde pone el número 4 es lo que llaman lista de objetivos importantes, que estaban identificados todos los objetivos militares que tenían interés para los cartógrafos soviéticos, y que fundamentalmente en este caso son todos relativos a Gibraltar. En el número 5 lo que hay es una lista de calles, también la mayoría de ellas relativas a Gibraltar, y en el número 6 lo que hay es una descripción geográfica del entorno, que incluso se llama Spravka, y que contiene un índice común en todas las hojas que he consultado, siempre tiene los mismos apartados, y es como como todo lo que hacían los soviéticos, está todo normalizado y estandarizado. Tienen casi siempre el mismo número de palabras, los apartados son 5, se llaman siempre igual, y el contenido responde siempre más o menos al mismo esquema. Ya lo vemos. Del mundo entero se cartografiaron 2000 ciudades. Y como ya les digo, ciudades tan importantes como Nueva York, Los Ángeles, Londres, todas las ciudades europeas, todas las capitales europeas. Resulta increíble, ¿no?, que lo hicieran además con este nivel de detalle. Hacer una cartografía de 10.000 requiere un conocimiento del territorio muy profundo. En lo que se refiere a la otra serie, la serie de mapas topográficos, en la que se cartografía sistemáticamente todo el territorio, he tomado como modelo la correspondiente al mapa 1.200.000, que sin duda de todas las series es la que está más mirada y tiene un mayor detalle. Tiene efectivamente en el número 7 el inicio del mapa, donde se recoge el área de cartografía. En el 1 tiene el título de la hoja, donde viene en el centro el nombre, en este caso la hoja de Algeciras, y a la derecha la nomenclatura de la cuadrícula a la que se refiere. Y después en la parte de abajo, en el apartado 2, tiene los datos de carácter geométrico relativos a la legislación magnética. En el apartado 3 tiene una leyenda relativa a las vías de comunicación, que luego veremos en detalle. En el 4 una leyenda relativa a la red hidrográfica. Y en el 5 los datos generales de escala numérica, escala gráfica, etcétera, 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 todo este tipo de cuestiones. Entrando un poco más en detalle de la información que contienen los mapas, y me voy a referir en primer lugar a la serie de ciudades, ahí ven ustedes el detalle de cómo se configura la parte superior del mapa, en la que aparece el título de la hoja en cirílico, Gibraltar, la línea. Es muy parecido en algunas letras al griego. Los que hayan estudiado griego, pues creo que pueden perfectamente identificar algunas letras. La información de la toponimia es una transliteración fonética al cirílico directamente, con lo cual, si te conoces el alfabeto cirílico, puedes capaz perfectamente de leer lo que pone en el mapa. Hoy en día ya con el traductor de Google ya no te hace falta marearte mucho la cabeza, pones la cámara encima y automáticamente te hace una traducción de lo que dicen los letreros, pero es relativamente sencillo de leer. Digo en fonética, y en el caso de un idioma tan fonético como el español, pues todo se lee perfectamente. Pero en el caso del inglés es mucho más complicado. Por poner un ejemplo, la ciudad de Leicester, que en inglés se pronuncia Leicester, los rusos lo ponen en cirílico como Leicester, no como Leicester. Luego, esa palabra en un mapa sirve para preguntarle a alguien por la ciudad, pero no para compararlo con un letrero en la carretera, porque en la carretera el letrero no aparece Leicester, aparece Leicester, ¿no? Es un poco la diferencia. Esta misma información marginal, en el caso del mapa 1.200.000, pues tiene la apariencia que ven ustedes ahí: el título del mapa, la palabra Algeciras, la nomenclatura a la derecha de la clasificación de la cuadrícula en ese sistema de normalización dentro de la escala
1 a 1 millón. Tengo que decirle, que no lo he saltado antes, que la cuadrícula de cada una de las escalas es el resultado de la subdivisión en 4 hojas de la cuadrícula de la escala superior. Es decir, el mapa 1.500.000, de la hoja que han visto ustedes antes de Valencia, el mapa 1.500.000 de la ciudad, de la hoja de Sevilla, que era donde estaba Algeciras, es el resultado de dividir la escala 1 a 1 millón en 4 partes, y así sucesivamente, escala por escala. La escala 1 a 200.000 es el resultado de dividir cada hoja 500.000 en 4 partes. La 100.000 es el resultado de dividir la escala 1 a 200.000 en 4 partes, con lo cual el sistema de nomenclatura no tiene pérdida. Saben perfectamente dónde localizar un lugar geográfico dentro de cada una de las cuadrículas. Tengo que decirles que en todas estas hojas, he vuelto un poco atrás, llama la atención que especialmente en la serie de ciudades tiene una inscripción aquí de clasificación de la información. No sé si me tengo el letrero en el cursor ahora mismo. Esta hoja estaba clasificada como secreto. La información cartográfica de la Unión Soviética tenía 3 niveles de clasificación: el secreto, como es el caso, para uso oficial, que es lo que el que vendió este mapa puso a bolígrafo encima de secreto, para que no lo metieran en la cárcel por tacho secreto, puso la sigla de lo que significa para uso oficial. Y una tercera nivel de clasificación es para libre difusión. Todas las series de ciudades están clasificadas como secreto. Sin embargo, los mapas topográficos estos que vemos son para uso oficial. Es un uso restringido, pero no tienen el carácter secreto que tenían la serie de ciudades. Importante la leyenda del mapa de ciudades. Estoy hablando ahora de la parte inferior de estos mapas, en el que la escala aparece centrada en el margen inferior, está expresado de forma numérica. El intervalo de las curvas de niveles es a 5 metros, y en el ángulo inferior derecho viene una información relativa, una n al contrario con el 104 y un número romano 8,74, que significa cada uno de esos componentes: plano urbano, el número del trabajo y el mes y el año en el que se imprimió. Y una letra del alfabeto cirílico, que es la referencia a la factoría en la que se elaboró el mapa. El aparato cartográfico soviético tenía del orden de 12 factorías, y en su documentación las llaman así. Eran auténticas fábricas de mapas, ¿no? Donde había salas enormes de delineantes que utilizaban como una especie de postres de entrenamiento, en el que era capaz de reconocerse cómo había que representar un determinado objeto que vinieran a través de las fotografías aéreas que estaban destituyendo. Estos son los ejemplos de esos postres de entrenamiento, en el que arriba a la izquierda son instalaciones industriales, cómo hay que representar las instalaciones industriales, aquí abajo cómo había que representar las ciudades, los ríos y las estaciones de tren. Lo de la obsesión de los soviéticos con el tren fue una cosa tremenda. Fue tan importante el tren en el desarrollo de la Unión Soviética que se empeñan en representar muy bien el ferrocarril, el de la España de los años 70, que era una cosa bastante limitadita, ¿no? Pero hacen mucho esfuerzo por tener ese nivel de detalle que tiene la cartografía soviética. Esta es la información de la leyenda relativa a la serie de mapas topográficos, como decía en el caso del número 200.000, y me detengo especialmente en este mapa a esta escala, a 200.000, a explicarles un poco la leyenda de la red hidráulica y de la red de comunicaciones, porque la capacidad técnica y el detalle con el que se representan las cosas es absolutamente asombroso. En lo que se refiere a carreteras, manejan muy buena información sobre la clasificación de las redes, ¿no? Señal de que manejaban buena información
información de guías locales y tenía incluso información sobre el terreno. Porque eran capaces de distinguirlo, porque en la leyenda, de qué materiales estaban hechos los puentes. Desde una foto aérea, tú no eres capaz de fotointerpretar el material muchas veces. No sabes si lo que está viendo es el asfalto, no sabes si un puente de hierro es un puente de hormigón, pero llegaban hasta ese nivel de detalle. En el caso de la red hidrográfica, lo mismo. Tenían un símbolo en el que te ponían el ancho en metros del río, los puentes con su longitud y anchura y el material de construcción de los puentes sobre los ríos. En las presas te señalaban el material de construcción, el largo, el ancho y el tiempo de vaciado de una presa mediante vaciado normal por apertura de compuertas o por vaciado por derrumbe. Llegaban incluso a hacer una apreciación sobre este asunto, señalando que sus intenciones tampoco eran muy buenas, no era una información que ellos requirieran para gestionar el territorio, sino evidentemente estaba hecho con otras intenciones. En el caso de las carreteras dan detalles importantes como por ejemplo si es un paso de montaña que suele nevarse, qué época del año está el paso abierto. Yo eso no lo he encontrado nunca en ningún mapa topográfico de ninguna agencia cartográfica occidental, por muy buenos que sean, ¿no? Llegaban a un nivel de obsesión con esta información. Y en el caso de las ciudades, que por supuesto es la que tiene la información más rica, de todas las que se han hecho en el estrecho, de las 4 que les he citado, la más importante es la que tienen de Gibraltar. La línea, que me duele decirlo porque es un pueblo, pero está, yo creo, un poco para rellenar el mapa, porque de hecho en el Strafka, esa reproducción descripción geográfica que hacen del territorio, lo cita como insignificante puerto comercial del sur de España, ¿no? Cosa que me dolió mucho cuando lo leí, pero lo dice así. Además lo he contrastado con distintas fuentes y pone insignificante, cosa que me duele, pero bueno, es la consideración que tenía ese asunto. Y ya tenemos algún detalle en la representación que alimenta esa idea. Entonces, tiene, como les decía, un índice de calle. Todas las calles están precedidas de la palabra Uritza, de tal manera que, como viene y también traduce la palabra road al cirílico, pues aparece Uritza, road, Rocío, y por tanto pues calle, Rocío, como si lo repitieran 2 veces, ¿no? Con un sistema de referencia de ubicación de la calle a una cuadrícula. La cuadrícula que tienen estos mapas tiene en las filas las letras del alfabeto cirílico y en las columnas los números. Mediante ese sistema hay una referencia de la cuadrícula al topónimo al que se están refiriendo. Igualmente les puedo decir de la lista de objetivos importantes. En el caso de la hoja de Gibraltar, tiene identificados 118 objetivos que tenían clasificados como objetivos industriales, objetivos le llaman del complejo militar industrial y edificios civiles, cada uno distinguido con un color diferente. Esos 118, y he hecho una clasificación que responde más o menos a eso. El más numeroso son las baterías de artillería que hay repartidas por toda la roca, las estaciones de suministro, los barracones y alojamientos militares, las instalaciones de policía, las aduanas de frontera, los túneles, etc. Esa es más o menos la clasificación de esos 118 objetivos. Y después tienen, como les decía, el Strafka, que es la información general, que aparece en esta serie de los planos de ciudades de escala 1-10.000 y que también aparece en los reversos de los mapas a escala 1-200.000, con la misma estructura, más o menos con la misma estructura. Tienen, como digo, en torno a las 2.000 palabras y están organizados en 5 apartados. Una relativa a la información general, incluye datos sobre la ubicación estratégica y el desplazamiento y principales magnitudes físicas y sociodemográficas de la zona. Otra que se llama alrededores de la ciudad, con una descripción a escala intermedia de la geografía física, el sistema general de comunicación
municiones, etc., algún dato relativo a la defensa. Otro apartado que literalmente le llaman territorio de ciudad, que es una descripción a escala de detalle, como es la morfología urbana del emplazamiento, la zonificación, la descripción de los usos del suelo y edificios singulares, etc. Otra relativa a la industria y el transporte, en el que hacen un repaso de las principales actividades industriales, infraestructura portuaria, te dice que si tiene una grúa que es capaz de soportar no sé cuántas toneladas y que tiene otras dos grúas que tienen un polipacto de no sé cuánto, en fin, evidentemente había allí a pies de tierra alguien observando ese tipo de información. Y finalmente uno sobre los servicios públicos e instituciones médicas y sanitarias. Y excepcionalmente, en el caso de la hoja de la línea Gibraltar, dedica un espacio a hacer una descripción geográfica de la línea, que es donde les digo que califica a la ciudad de la línea de esa manera. Y después les he traído aquí un muestrario de la leyenda y simbología, ¿no? Tengo que decirles que la leyenda y la simbología, que antes les he dado una pincelada de la ideología y del transporte, como ven, resulta muy sugerente ver este tipo de cosas escritas en cirílico: Barcelona, Sevilla, La Línea, San Roque, Jimena de la Frontera, La Moraima, son un poco las referencias que hay de toponimia en estos sitios. Es evidente que respondía a unas especificaciones técnicas muy precisas. Recientemente he encontrado un montón de normas técnicas de los años 70, de lo que se hicieron estos, en el que hay instrucciones absolutamente para todo. Lo hay normalmente en el mundo de la cartografía, pero no hasta un nivel tan obsesivo como el que utilizaban los soviéticos. Y hay muchas evidencias de que había agentes en el terreno, por todas esas cosas que les he contado, que conocían detalles de carácter técnico de las obras de infraestructura que no se pueden conocer por métodos de fotointerpretación. Necesariamente hay que ir día a tierra y conocerlo. Y ya voy acabando. ¿Qué fuentes utilizaban? No solo copiaban mapas existentes, porque en la cultura soviética, si un mapa era de libre difusión, el mapa necesariamente estaba mal. No les he contado antes que la serie civil de mapa estaba intencionadamente distorsionada. Estaba bien el contenido gráfico del mapa, pero su sistema de referencia estaba equivocado, intencionadamente. Es más, el geodesta que inventó el sistema para alterar sistemáticamente la cartografía recibió un premio de la Academia de Ciencias rusa, ¿no? Porque inventó un algoritmo, bueno, aquella no era un algoritmo, lo que viene a ser un algoritmo que distorsionaba el mapa, pues para que nadie averiguara en qué coordenada exacta estaba un determinado sitio. Luego, en esa cultura no solo lo copiaban, sino que se aseguraban de que lo que venía en el mapa era cierto. Y parece evidente que lo hacían pues manejando un paquete importante de documentación complementaria. Usaron mapas de ciudades existentes. En el caso de Gibraltar, yo creo que utilizaron un mapa del año 45, donde los sitios de la guerra que están perfectamente identificados, todas las baterías, que es donde se pone el mayor interés en ese mapa de ciudades. Y desde el primero de los años 60 utilizaron cámaras demarcadas a bordo de los satélites Zenit. Los satélites Zenit de segunda generación incluso tenían cámaras fotogramétricas. Esos satélites tenían una cápsula donde venía la cámara de foto, hacía la foto y se desprendía del satélite y caía con un paracaídas, y después una gente en tierra recogía la cápsula y revelaba la foto. Y por supuesto había agentes en el terreno. Luego les dedicaré una palabra a cómo hacían esto en el caso español. Lo mejor lo digo ahora. Hombre, en España en los 60, a primeros de los 60, un ruso preguntando era un cante, ¿no? Pero a finales de los 60 la cosa se empezó a relajar, ¿no? Y empezaron a llegar las primeras visitas, se llaman de turistas soviéticos, eran embajadas culturales y tal. Y bueno, pues ya empezaba a pulular aquí algún espía, ¿no? Pero es que a partir de los 70 el Estado español funda una sociedad mixta con el Estado ruso que se llamó Sovispan, que se utilizó para hacer de consignataria de buques para todos los buques que pescaban en el Banco Canario, toda la flota pesquera del Mar Negro,
vino a pescar al Caladero Canario. Hubo más de 2000 barcos pescando en Canarias, quedaban, creo, dicen algunas fuentes, tengo una fuente de ABC ahí, a 200.000 personas que tenían que ir y venir, dar relevo desde Rusia a Tenerife y a Gran Canaria, y por tanto, a partir de ese momento, en los 70, Sobispal era el coladero de espías. La parte española de la sociedad estaba representada por la compañía de tabacos de Filipinas. Eso tiene para una conferencia de Sobispal, porque además hay muchas historias de expulsiones de gerentes de Sobispal y cosas de ese tipo. Hombre, la calidad, efectivamente, a veces da mucho que desear. Esta presentación y ya esta diapositiva y otra más. Por ejemplo, aquí en esta parte central, que es la zona de los Junquillos de la Línea, el topónimo dice que es un campamento de tiendas de campaña. Pues fue un error de fotointerpretación. Evidentemente el que hizo el mapa en la factoría de Leningrado cogió la fotografía aérea, vio una morfología, pues se parece que eran como casitas bajas de techumbre plana y tal, y vio aquello y dijo, una zona que era un arenal, dijo, bueno, yo no puedo ver que he recogido aquí, ¿no? Pues esto es un campamento de tiendas de campaña, lo empezaba así, ¿no? No hay un tema relacionado también con la calidad, la diferencia de representación de la trama urbana de Gibraltar con la trama urbana de la línea, ¿no? Parece que había como cierta prisa. En el caso de Gibraltar se delinean perfectamente las manzanas, se macizan y tal, pero la representación que hace del casco urbano de la línea parece que es un poco como el poblado de Rocío, ¿no? Está lleno de espacios intersticiales, como si no hubiera un continuo urbano, y en aquella época la línea tenía una trama ya consolidada que se parecía más bien a la que está representada en el otro lado. Pero bueno, insisto, para haber cartografiado todo el planeta, que se encuentren algunos errores de este tipo, pues me parece que hablar de la paja, ¿no? de los ajenos de la vida. Y como conclusiones fundamentales de lo que les he contado, pues son estas, ¿no? La primera es que el nivel de precisión de los mapas soviéticos militares supera con creces a lo de cualquier otra agencia cartográfica del mundo, con diferencia. Hasta la aparición de la teledetección, que eso apareció de forma para uso civil a finales de los 70, estos mapas eran insustituibles, sobre todo en los países del tercer mundo. No había otra cartografía, los estados del tercer mundo no tenían capacidad técnica ni administrativa, sus respectivos estados, para tener una cartografía de su territorio. Les cuento como anécdota que hace 4 o 5 años una ONG que trabajaba en la zona de la República del Congo me pidió ayuda a ver si localizaba cartografía para enviarles a la gente que tenía allí en el terreno, y localicé cartografía soviética, fue la que mandé, ¿no? Porque era la que tenía. No tienen la República Democrática del Congo no tienen otra cartografía oficial más que esta, ¿no? O una imagen de satélite, que hace falta ciertos conocimientos para interpretar bien esta imagen. La cartografía tiene lo bueno de que ya has construido un sistema de expresión que te permite moverte por el territorio. Bueno, del nivel de seguridad ya le he hablado, de que los mapas para los ciudadanos estaban distorsionados, que solamente conocemos una parte del proyecto y que el proceso de compilación, además de copiar otros mapas, pues contó con agentes en el terreno y el uso de imágenes de satélite. Y para mí lo más importante es que la cartografía esta no tenía solo un propósito militar, en el sentido de la planificación de operaciones militares, ya fuera en escala táctica o en escala estratégica. Tener una cartografía de detalle donde tú quieres saber dónde están los hospitales, dónde están las fábricas, tiene el propósito de quedarse. Yo creo que los soviéticos, que en época de Khrushchev se creían de verdad que algún día el comunismo estaría implantado en todo el mundo y que sería dirigido por una internacional comunista potente, pues iba a necesitar una cartografía para poder gestionar el territorio cuando lo ocuparan. Y esa es la única explicación que a mí me cabe de por qué se pusieran a este esfuerzo, que duró mucho más allá incluso de la caída del régimen soviético, porque en los años 90
problema, porque se me ha ido, pero la parte relativa al impacto sobre este tema, por si acaso se ha preguntado por un momento. Muchas gracias. Bueno, le he interrumpido un poco porque me parece que es casi más interesante si alguno tiene alguna cuestión o alguna pregunta que hacerle